Hola, bienvenidos. Hoy día vamos a hablar de planificación y proyección financiera de proyectos. Vamos con ello. ¿Qué preguntas vamos a responder? Lo vamos a dividir en dos PPT básicamente. ¿Qué es un proyecto de negocios? ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto nuevo que parte desde cero y uno de mejora? ¿Qué datos necesito para evaluar un proyecto? ¿Cómo construir un flujo de caja de un proyecto? Y en el video próximo vamos a ver qué alternativas de financiamiento puedo ocupar y qué indicadores de rentabilidad voy a ocupar para medir la rentabilidad de un proyecto. Bueno, vamos con el proyecto de negocio. Es una idea asociada a la generación de bienes y o servicios que tienen un mercado objetivo, un público objetivo, que busca obtener lucro para sus creadores y que debe ser evaluado en base a su rentabilidad para saber si lo llevo al mercado o no. Básicamente es eso. Un proyecto nuevo es un proyecto que no existe, es una empresa que no existe y que yo estoy evaluando crear, ¿ya? Y parte desde cero. En cambio, un proyecto de mejora se aplica en una empresa que ya está funcionando y se trabaja básicamente con flujos incrementales, o sea, nuevos ingresos y nuevos gastos. Si la empresa hoy día vende 10 millones y con el proyecto va a vender 12, me interesa solamente los 2 de diferencia. No me interesa lo que ya vende, porque sin proyecto los vendería igual. ¿Qué datos necesito para evaluar un proyecto? Bueno, la inversión inicial, los flujos de ingresos, flujos de egresos, el tiempo de evaluación, la tasa de corte o rentabilidad que le voy a pedir para calcular el VAR, otros datos como depreciación, amortización, valor de venta, etc. Vamos con la inversión inicial. La inversión inicial es el dinero que yo necesito para poner en marcha mi proyecto. Y esta inversión inicial incluye tanto activos fijos, permisos y otras cosas. Veamos el detalle. Va a incluir entonces activos productivos como maquinarias, equipos, terrenos, edificios, activos intangibles como alguna patente y el capital de trabajo, que es el capital mínimo para los primeros meses de operación, antes de recibir ingresos. Vamos con un pequeño ejemplo de cómo calcular la inversión de un proyecto. Para este proyecto se requiere máquinas y equipos por 10 millones, permisos legales por 3 millones y capital de trabajo por 7 millones. Y lo que se pide básicamente es calcular el total de la inversión inicial. Y es tan simple como una suma. Sumo los 10 millones, los 3 millones, los 7 millones y me da que la inversión inicial para este proyecto ficticio es de 20 millones. Ahora nos vamos con los ingresos del proyecto. Esto tiene que ver con la multiplicación de la demanda esperada y el precio al cual voy a vender el producto. Lo interesante aquí, en primer lugar, es calcular la estimación de la demanda y para eso tengo varios métodos. Un método de experto, el método Delphi, la regresión lineal, promedios históricos, dependiendo si tengo o no tengo datos. Voy a trabajar con eso. Voy a proyectar mi demanda y con eso voy a poder proyectar mis ingresos aplicando una estrategia de precio. Después vienen los egresos. Los egresos básicamente se dividen en dos. Los egresos fijos, que no tienen que ver con el nivel de actividad y que tengo que cubrirlos sí o sí, sueldos, arriendo, etc. Y los egresos variables que tienen que ver con el nivel de actividad, como un costo de materias primas. Vamos, un ejemplo. En esta empresa, o en este proyecto de empresa, tengo que pagar sueldos fijos por 4 millones, arriendo por 1,5 millones, publicidad por 200.000 y consumos por 400.000. Y tengo un costo variable de 200 pesos por unidad producida. Y se estima una demanda de 6.000 consumos entre enero y abril y en el resto del año de 4.000 consumos. Y me piden, obviamente, determinar el total de egresos del proyecto, tanto fijos como variables. Vamos con ello. Primero que hago es sumar todos los fijos, 4 millones más 1.500.000, y eso me da un egreso anual de 73.200.000. Y el egreso variable, multiplico 6.000 por 4, me da 24.000, 4.000 por 8 me da 32.000, me da un total de egresos del año 1, o sea, un total de demanda de 56.000 a un costo variable unitario de 200, tengo un total de 11.200.000. Para llegar finalmente al total de egreso anual son 84.400.000, que es la suma de los 73.200 de los fijos más los 11.200.000 de los variables. Ahora, para armar un flujo de caja yo necesito algunos otros datos. ¿Qué datos necesito? Necesito el plazo de evaluación, o sea, a cuántos años, a cuántos meses voy a evaluar el proyecto. El valor residual o valor de venta que espero que tenga los activos productivos al final del proyecto, la tasa de impuesto y la depreciación.
El plazo de evaluación se define como el tiempo que se va a demorar en evaluar el proyecto y para eso existen varios criterios posibles. Veamos algunos. La vida útil de los activos. Si la vida útil del activo me va a durar, no sé, 5 años, yo puedo evaluar el proyecto a 5 años. También puede ser el tiempo de explotación del recurso. Si estoy trabajando con una minera, ¿cuánto va a durar el yacimiento minero? 10 años, 8 años, etc. También puede ser el plazo de amortización del préstamo. Voy a cuadrar la evaluación del proyecto con el tiempo que yo me espero demorar en pagar el préstamo. Y por último, la vida útil del producto, que puede estar asociado a una cosa tecnológica, una vida útil finita. Cada cierto tiempo yo tengo que cambiar el modelo. Vamos ahora con los valores residuales. El valor residual es lo que yo espero rescatar al final de la evaluación del proyecto como valor de venta. Y para eso también existen varios criterios. El método contable, que se calcula de la siguiente manera. El precio de compra menos la depreciación acumulada del proyecto. Entonces, si el valor de compra es de 10 millones, la vida útil de 10 y el proyecto se evalúa a 7 años, el valor de venta o el valor de desecho va a ser el siguiente. 10 millones partido por 10 me da una depreciación anual de 1 millón. Por 7 años tengo una depreciación acumulada de 7 millones, entonces el valor va a ser 10 menos 7, o sea, 3 millones. Ese va a ser el valor de estimación de venta del último año bajo este criterio. Después me voy al método comercial, donde tengo una tablita que se calcula en base al precio de mercado y lo aplico. Tengo un valor de compra de máquinas y equipos de 10 millones, una vida útil de 10 años, el proyecto se evalúa en 7 años y un valor comercial de 4 años con una tasa de impuesto a la renta del 25%. Entonces, el valor libros que me da el valor comercial son 4 millones, perdón. El valor libros son 3 millones, me da una utilidad de 1 millón. A eso le quito el 25%, 250, y me queda el valor después de impuesto de 750. Más el valor libros, mi valor de venta que yo voy a anotar en mi flujo va a ser 3 millones 750. Después tengo el método económico que se calcula como el flujo en el año N menos la depreciación acumulada partido por la tasa de descuento. Aquí tengo que el valor eran 10 millones, la vida útil del equipo 10, el proyecto se evalúa en 7, el valor comercial es 4, el impuesto a la renta es un 25 y la tasa de descuento es un 15. Entonces, ¿qué hago? Tomo el valor del bien al final del año 7, serían 3 millones, y lo divido por la tasa de corte, que es 0,15, y el valor de venta en función de eso serían 20 millones. Finalmente tengo la tasa de impuesto, y en esta tasa de impuesto es lo que yo le voy a descontar a las utilidades de la empresa. Y esto actualmente es una tasa del 25%. Lo pueden verificar en ese link. ¿Ya? Entonces, ingresos menos egresos, si hay utilidad, voy a pagar este impuesto. Si hay pérdida, este impuesto no lo tengo que pagar porque se paga sobre las utilidades. Después viene la depreciación, que es la pérdida de valor de los bienes o los activos productivos. Y tributariamente existen dos métodos aceptados. El método lineal, donde yo deprecio lo mismo todos los años, y el método acelerado, donde yo deprecio en la tercera parte de la vida útil el activo. Vamos con ello. Entonces, para el método lineal, tomo la base de depreciación, que es básicamente el valor que compré el bien, menos el valor residual, que es el valor que yo espero que valga al final de su vida útil, partido por la vida útil. Y en el otro es lo mismo, base de depreciación menos valor residual, pero la vida útil ahora la divido en 3, lo que eso va a hacer que se deprecie muchísimo más rápido, en la tercera parte de lo que se depreciaba antes. Entonces, tengo que la base de depreciación es el valor de compra, el valor residual es lo que yo espero que valga al final, y la vida útil es el tiempo que voy a evaluar el proyecto. Tengo una máquina de 12 millones con un valor residual de 0 y una vida útil de 9 millones. Me piden calcular la depreciación lineal y la depreciación acelerada. Vamos con ello. Entonces, 12 millones menos 0 partido por 12 me da que voy a depreciar 1 millón por año. Esto es un gasto aceptado tributariamente. Y en el método acelerado voy a tomar los 12 millones menos 0 dividido por 12 tercios, que es 4, y eso me va a dar una depreciación de 3 millones. Y eso lo voy a hacer solamente 4 años. Eso me va a permitir pagar menos impuestos al principio. Esa es la gracia de la depreciación acelerada. Es una franquicia tributaria. Y con esto tenemos ya nuestro flujo de caja listo. En el año 0 tengo la inversión y del año 1 al año 5 tengo los ingresos del proyecto menos los egresos del proyecto menos la depreciación, y eso me da el flujo antes de impuestos. Le resto el impuesto,
me da el flujo después de impuestos, le sumo la depreciación y ese es mi flujo final. Y con la última fila es con la cual yo voy a calcular la rentabilidad del proyecto. No se pierdan en el próximo video los indicadores de rentabilidad de un proyecto y las alternativas de financiamiento. Muchas gracias por su atención.